Ahora, los errores más comunes, tanto en el proceso como teniendo una visa. ¿Qué cosas hace la gente normalmente, tanto en las entrevistas que no se debe de hacer, como ya teniendo la visa? ¿Cuáles son los errores más comunes? Bueno, lo primero que comentábamos, una falta de propósito. Es decir, llegar a la entrevista sin tener claro a dónde voy a llegar, con quién voy a llegar, la famosa gente que le paga a la agencia de viajes y le llena el formato y ni saben qué puso. Este tipo de cuestiones es lo principal. Desconocer cómo llevaron mi trámite, qué información se lleva y no tener muy claro mi propósito, no saber qué es lo que voy a hacer en el país destino. Entrevista consular deficiente. Normalmente esto puede derivar desde nervios, un factor humano como los nervios, hasta simplemente no llevar también documentación que pruebe a lo mejor mi expertise, no llevar documentación de la empresa, no llevar estados de cuenta si aplico como turista, no llevar mi carta de aceptación de la escuela, todo lo que tiene que ver con llevar una mala entrevista, un mal proceso de entrevista. Número 3, falta de documentación probatoria dependiendo de la intención. Lo mismo, que me falta alguna carta, que me falta algún documento, que no pueda comprobar algo. Aquí también entra la famosa documentación apócrifa, la gente que luego piensa que porque tiene un compadre con una empresa y le da una carta ya con eso le dan la visa. Cosas así de esa índole también son problemas muy comunes. Desconocimiento del tipo de visa necesario. Otra, por ejemplo, ya me dieron trabajo en Estados Unidos, me están esperando, me van a pagar tanto, muy bien, pero yo no estoy consciente de que necesito una visa de trabajo, o necesitando una visa de trabajo, no sé qué visa de trabajo me corresponde. Entonces, aplicar, por ejemplo, siendo abogado, aplicar, por ejemplo, una visa que no me corresponde, una H, por ejemplo, o una visa que realmente no es la que necesito dependiendo de la actividad. O siendo turista, aplicando la visa de turista, a lo mejor decir en mi entrevista que ya me están esperando con mi trabajo allá. Ese tipo de cosas que no corresponden entre actividad y realmente el proceso de solicitud son causas comunes también de negativas. Ahora, específicamente ya teniendo visas, cosas graves que de hecho cuando la persona se queda más tiempo del que debe de estar, el castigo en automático son de 5 años sin poder entrar a Estados Unidos, más aparte si es que hay que pedir algún waiver o algún tipo de perdón. Entonces, realizar actividades no autorizadas con la visa adecuada, ponerme a trabajar con la visa de turista, ponerme a turistear con la visa de trabajo, no es común, pero también sucede. Darle un uso a la visa que no me permiten, eso por ejemplo también es algo muy común. Quedarse más tiempo del autorizado por la visa o el oficial migratorio dependiendo del país. La visa, por entrada tengo, hablando específicamente de Estados Unidos y algunos países también, 6 meses como visitante, pero a discreción del oficial consular, si ve que a lo mejor no corresponde con la actividad o simplemente cualquier cuestión, tiene toda la libertad, me puede poner a lo mejor él 2 semanas, 3 meses, 2 meses. Entonces si el oficial consular ya estando en el puerto de entrada me da una indicación, sin importar lo que mi visa me permita, yo tengo que darle el uso que me está indicando el oficial consular, porque si no puedo tener problemas. Esto también es muy común y de hecho aquí en México cuando un extranjero se queda más tiempo no es tan grave la cuestión, tiene que hacer un trámite que sea una salida definitiva, le cobran una multa y ya no tiene problemas. Pero hablando de Estados Unidos es un boleto muy diferente, allá sí es deportación, 5 años sin poder regresar y dependiendo qué haya hecho y qué me argumenten en el noticio de deportación, puedo no solicitar un waiver. La verdad es que la mayoría de la gente que le retiran una visa de turista es muy difícil, prácticamente imposible que se la devuelvan, porque la visa de turista la verdad es que no es para nada un derecho, es un privilegio totalmente y cualquier cuestión y los oficiales consulares están en total libertad y disposición de retirármela, así simplemente porque lo vi feo, porque les caí mal en el aeropuerto. Entonces hay que darle un uso muy delicado a esta visa. Es una visa que en naturaleza es 100% un privilegio, con esto no podemos estar haciendo cosas, no podemos hacer prácticamente nada. Y cuando lo hagamos, pues sí tenemos que estar contemplando que si nosotros tenemos planes en Estados Unidos a futuro, vamos a tener que cambiar de estatus en algún momento para justificar una actividad diferente. Entonces, sí es muy importante en el mundo migratorio, literal lo que siempre nos repiten, que lo que viene empieza, bien acaba. Entonces, desde que tengo mi primer trámite, siempre hacerlo de la manera adecuada, porque en el mundo migratorio, malentendidos o problemas que vaya yo realizando afectan demasiado, incluso pueden truncarme toda una vida de proyectos. Entonces, es muy importante darle importancia a eso. Por favor. El problema con México, aquí era lo que les comentaba, realmente aquí en México no tenemos una categoría de visas, lo que hace que esto se dificulte demasiado todos los procesos migratorios, porque para empezar no podemos nosotros ser tan ambiguos y tener nada más 2 visas de trabajo para todas las profesiones. En Estados Unidos existen 72 categorías, cada visa tiene requisitos diferentes
y tiene que cumplir con actividades y según lo que se dedique la empresa y la persona que se está contratando. Aquí en México no, aquí en México migración, al ser una instancia meramente administrativa, la verdad es que poca o nula interacción tiene con otras dependencias, salvo que haya alguna investigación o lo que sea, y por lo mismo aquí en México, para poder nosotros llenar las cartas, hacer todo lo que tiene que ver con las contrataciones, tenemos un sistema de profesiones, tenemos un catálogo que se llama el 5 y todas las profesiones tienen que ir adaptadas a eso, así de primitivos estamos aquí en México. Cuando en Estados Unidos existe realmente un catálogo con categorías específicas, dependiendo la categoría, las actividades, el tipo de empresa que se necesite y lo que se debe de hacer para poder llevar a cabo la contratación. Incluso en Estados Unidos, en entrevistas de trabajo, puede llegar a diferenciar los procesos, a diferencia de aquí de México, que es un tema meramente burocrático. ¿Cuál es aquí la propuesta? Más adelante les platico de eso. Uno de los problemas, en las visas de trabajo no hay un control verdadero entre las actividades a desarrollar por el empleado y el tipo de empresa que contrata. Por lo mismo, por eso se da tanto que la oferta de empleo que le venden las agencias de modelos traen tanta gente o se dedican a vender ofertas, precisamente por eso, porque no hay un control de a qué se dedica la persona con el tipo de empresa que le está contratando. En Estados Unidos, desde la visa de trabajo viene el nombre de la empresa y la categoría de la visa, y en México nada más viene el número de permiso, el número del extranjero, y realmente viene nada más la leyenda de permiso de trabajo, pero no saben ni a qué te dedicas, no saben ni con quién estás trabajando, hasta que una persona no pide una requisición de información directamente a migración a través del CETRAM. No es como nosotros nos enteramos. Muy diferente a Estados Unidos, que desde que entra el oficial sabe qué categoría de visa traes, sabe a qué empresa vas a trabajar y realmente tiene una información más precisa y un control exacto de lo que está haciendo cada persona. Entonces eso sí es un punto muy débil que tiene México, y por lo mismo hay tanta venta de ofertas y tanta trata de personas también. Existen muchas ambigüedades en las entrevistas consulares en cuanto a la intención del aplicante, el tipo de visa adecuado y la documentación probatoria, por lo mismo, porque a la gente o al extranjero, sobre todo cuando no hablan español, les dicen te vas a ir a venir a México a trabajar, no sé, un director de un banco, por así decirlo, te vas a venir a trabajar, pero a lo mejor no le dicen ni qué tipo de visa está aplicando, no le dan la documentación necesaria, no le dicen qué necesita, y bueno, puede venir aquí la negativa, y no tanto porque traiga a la gente un mal perfil. A mí en específico me pasa mucho, y la mayoría de las veces con México, ni siquiera con Estados Unidos, que aunque las personas tengan un muy buen perfil, muchas veces la gente en relaciones exteriores o por la naturaleza del proceso de la persona que está aplicando, al no saber realmente cuál es el trámite que está llevando, vienen muchas estas negativas, porque la diferencia es que en Estados Unidos, cuando nosotros llenamos un formato, desde que llenamos el famoso DS-160, existen diferentes categorías, existen diferentes formatos, de hecho hay dos muy específicos. DS-160 es para todas las de no inmigrante y el DS-260 es para todas las peticiones familiares. Entonces, desde que nosotros al consulado le solicitamos una entrevista, ya el cónsul sabe exactamente a qué categoría estamos aplicando y qué estamos haciendo. Caso totalmente diferente a México, que es un formato común para todos, y realmente hasta la entrevista es cuando el cónsul se da cuenta, dependiendo de la documentación que yo lleve y de la entrevista, cuál es mi propósito. Pero a diferencia de Estados Unidos, que por eso siempre son dos citas, la primera que es de biométricos, desde ahí se hace un escrutinio de la persona pues a fondo en el sistema, y en el segundo pues ya prácticamente nada más es de entrevista. Por eso escuchamos muchas historias de terror o buenas también, desde me hicieron 2 o 3 preguntas y me las negaron, o me hicieron una pregunta, una bromita y visa aprobada. Por esto, porque mucha de la información que nosotros damos ya la conocen de antemano desde que llenamos este tipo de formato, porque sí se tiene un control derivado de la categoría y el formato de aplicación de visa. Ahora, existen muchas ambigüedades en la entrevista consular en cuanto a la intención, se lo vimos. El sistema para agendar citas consulares, esto es muy importante, así como para presentar trámites ante migración aquí en México, es notoriamente deficiente al no tener categorías y no establecer prioridades tanto en la toma y naturaleza de los procesos. Es decir, llegamos a migración y nos reciben por la misma prioridad un cambio de domicilio, un cambio de condición, que una visa por oferta de empleo, que una visa familiar. Es decir, hay que llegar temprano, hay que hacer citas y demás. Ahorita ya están medio cambiando el sistema, implementando ahí algunos cambios, pero lo mismo, realmente no tienen una distinción de cuál es la prioridad. Les hace mucho falta aquí en México esta parte humana, no pasan de la parte administrativa. Entonces, a diferencia de Estados Unidos, que sí te resuelven procesos de USCIS, los que son de trabajo tienen un calendario específico, los que son para peticiones familiares otros, que son procesos también muy tardados, pero por lo menos la gente de antemano sabe muy bien cuánto es el tiempo de espera y lo que tiene que hacer, porque allá sí tienen muy claras las prioridades en cuanto a trámites. Aquí no, aquí es meterte y a ver cuándo el consulado abre citas, que normalmente son los viernes, pero siempre hay que estar pendientes, nunca sabes cuándo abren.
y el que llega a agarrar que bueno y el que no, y por lo mismo en países, por ejemplo, como en Cuba, en China, en Venezuela, hay incluso mafias dentro de gente que ni siquiera es de los consulados, gente que se dedica a hackear sistemas y vende las citas por esta cuestión, porque sí tienen un sistema muy deficiente y todo va derivado de esto, de no tener un control de precisamente de eso, de poder categorizar visas y poder priorizar trámites. Así, por favor. Y aquí, la necesidad de la reforma migratoria. Aquí lo que se propone, y bueno, lo que he estado también trabajando pues, en corto, digamos, con algunas personas, es poder hacer una reforma en la cual nosotros logremos categorizar las visas o por lo menos acercarnos un poco más en una labor de derecho comparado a Estados Unidos y países precisamente de primer mundo. Aquí en México, desgraciadamente, tenemos la limitante de que al ser derecho romano y no common law, tenemos, pues al tener este sistema de codificaciones, se presta mucho a la burocracia y también se presta mucho a esa deshumanización del lado migratorio. Aquí en México, y creo que sobre todo es muy importante que ya tomemos cartas en el asunto, porque al ser un país con un alto problema e índice migratorio, al estar debajo de los Estados Unidos prácticamente, pues necesitamos nosotros poder poner solución a este tipo de problemas. Y mientras nosotros no estemos conscientes de que pues, cada persona tiene intenciones diferentes y que sí podemos priorizar también dependiendo pues, la necesidad económica, incluso pues dependiendo también movilidad social o otro tipo de proyectos, pues sí hay que implementar varias cosas. Aquí ese es uno de los temas. ¿Cuál va a ser uno de los beneficios de poder nosotros categorizar las visas en este caso? Un mejor control y garantía de los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores extranjeros en México. Al tener eso se va a acabar el típico abuso que nos hacen incluso los mexicanos de que tu contrato de prestación de servicios, en lugar de que seas empleado y no tienes ni nómina, no tienes seguro social, prácticamente esas cosas se acabarían al tener un control de quién te está contratando, por cuánto tiempo y que en tu visa venga estampado cuál es la empresa que es responsable de tu contratación. No como aquí, que se están nada más cambiando de repente de empresas con cambios de notificación de lugar de trabajo y ya con eso no tienen problema de nada. Entonces, yo siento que México, al ser meramente administrativo, les da muchas facilidades a los extranjeros en cuestión documental y eso a nosotros como país nos afecta. A lo mejor a ellos no mucho, pero a nosotros sí nos afecta, tanto a nivel consular como a nivel económico aquí en México. Entrevistas consulares más fluidas y transparentes, lo que les explicaba hace rato, desde que el cónsul sepa exactamente, vea tu formato y sepa el tipo de visa que estás aplicando, se puede dar una noción más clara de cuál es tu intención en México y obviamente poner a lo mejor ya de antemano él sabiendo un poco de peso a lo mejor documental sobre esto, sobre aquello, pero no puede llegar a atender igual al turista que quiere ir 2 semanas a Cancún como al gerente de empresa que quiere irse a vivir un año a México. Entonces el no tener claro eso, o más bien el ya tener claro eso, nos va a facilitar muchísimo la labor de los consulados en México. Otro, mitigar riesgos en cuanto al mal uso de la documentación, principalmente en temas laborales y turísticos. Lo mismo, el que estén comprando cartas, el que estén comprando ofertas, que le estén pagando empresas porque les den los papeles, todo eso se va a acabar si tenemos un control. Tener un control más específico de los expedientes y las actividades de cada extranjero genera en su ingreso al territorio mexicano. Es decir, si te agarran en un retén en cualquier momento, que sepan de primera mano en qué empresa, por qué estás en México, para checar qué categoría traes para empezar en tu tarjeta o en tu visa, que sepan específicamente qué estás haciendo aquí, sin necesidad de que te tengan que estar checando, que tengan que estar averiguando tu expediente. Son cosas que pues brincarían ya de primera instancia y pues al final sí tendremos un control más preciso de todo esto. Y pues bueno, antes de pasar igual a preguntas y todo eso, me gustaría agradecerles mucho igual por su tiempo, por su atención. Y también si alguien gusta escanear el QR, puede encontrarnos en internet, en la página, igual el número por si gustan ponerse en contacto. Y también aquí las redes sociales, tanto de la productora, por si alguien tiene algún tema también pues, artístico o algo así, algún proyecto para artistas en Estados Unidos o aquí en México, y también las redes del despacho. Gracias, David. Gracias. A ver, lo que van apagando sus transmisiones, aquí tenemos varias preguntas desde SM Radio en la parte de Querétaro. Voy a rescatar algunas porque muchas ya las expusiste en tu presentación. Aquí hay una que se llama la señora Alma y dice: mi esposo falleció, él tenía todos sus trámites en orden, nada más que quedó el de nosotros, que es mi hijo y el mío, pendiente. ¿Cómo puedo hacer? O si se puede hacer algo para yo poder recuperar toda esa pensión, ya que mi esposo llevaba 10 años trabajando en Estados Unidos. Sí, claro que sí. Si es un trámite en Estados Unidos, bueno, por lo que escucho, y han iniciado alguna petición, algún proceso migratorio, hay que pedir un expediente a través de la ley del FOIA, que es prácticamente la ley de transparencia en Estados Unidos, aquí en México, bueno, lo que es el equivalente.
FOIA quiere decir Freedom of Information Act, y a través de esto nosotros podemos pedir expedientes. Realmente es un derecho de los ciudadanos americanos, pero nosotros como extranjeros podemos solicitarlo a todas las dependencias con las que tengamos interacción. En este caso hay que solicitar uno si pidieron alguna petición familiar ante el USCIS, o si han tenido algún problema con migración o lo que sea, ante CBP también. Y pues habría también que ver qué otras cosas estuvieron haciendo allá y solicitar los expedientes, pero sí se puede solicitar información. Cameron Murante, Conéctate en Línea, te está preguntando, hablas de muchos tipos de visa, ¿dónde encontrar la lista o cómo saber cuál es la que necesito tramitar, ya que eso es parte de la información que se nos niega? Pues muy buena pregunta, porque la verdad es que esta información está un poco, pues no escondida, pero digamos que limitada pues a libros y a la gente que estudiamos esto. Pero de la gente que tenga duda, lo que tiene que hacer primero siempre es, dependiendo de la actividad que yo tenga en Estados Unidos, por ejemplo, trabajo, a qué me dedico yo, lo que sea, buscar visa para ingeniero o visa para transportista, dependiendo de eso, y ver la categoría a la que aplico y ver los requisitos. Con todo gusto, dependiendo del caso, los podemos asesorar, se escriben al despacho, pero pues es prácticamente eso, asegurarse primero cuál es mi perfil, qué me están contratando, y de eso va a derivar el perfil que necesite, el tipo de visa. De los presentes, ¿alguna pregunta para pasarles? Sí. Un tema, recientemente estuvimos en una plaza comercial aquí en... Buenos días. Buenos días. Quería preguntar, hace algunos días estuvimos en una plaza comercial aquí en Polanco y hay un módulo de trámite precisamente de visas, en especial para Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿qué tan confiable puede ser? Porque ahí te hacen que te dan una cita y tienes que pagar, entonces, ¿qué tan confiable puede ser ese tipo de lugares para hacer el trámite? Muy buena pregunta, muchas gracias igual por la pregunta. Mire, cuando apliquen un trámite de visa específicamente de turista, que es la más amigable entre comillas, porque nosotros podemos aplicar pues, por mera voluntad, hay que fijarnos dos cuestiones muy importantes. Que la persona que me esté apoyando, antes de darme un precio, para empezar, si le dicen, le cobro tanto por la visa, cuidado, porque es una persona que no porque le quiera robar, pero realmente su negocio es vivir de llenar formatos. Entonces, con que usted le pague 500 pesos porque le llene cualquier cosa, pues hay millones de personas así. Pero realmente una persona que le interesa que tenga un buen trámite es una persona que antes le va a preguntar, a ver, coménteme todo, a qué se dedica, qué quiere ir a hacer allá, ha tenido algún problema, tiene familiares, tiene que conocer el contexto en general. Porque vuelvo a lo mismo, el hecho de que usted le pregunte a alguien por la visa no es nada más que llene formatos, ni siquiera que le consigan la cita. Así se la consiga yo mañana, si usted tiene problemas y no califica, se la van a negar. Entonces, más que priorizar siempre mi cita rápido o que me llenen barato mis formatos, es realmente una persona que conozca qué es el trámite, o sea, qué está aplicando usted, o sea, para qué la necesita y que lo pueda guiar con todo lo que necesite, porque si no es nada más un tema de llenar formatos. No les voy a meter miedo, le mentiría si le dijera que todos son malos, que nada más yo sé, no. Pero la verdad es que sí hay que fijarnos mucho, porque sí hay agencias que no son abogados de migración, ni siquiera tienen un contexto migratorio y creen que porque saben cómo llenar el formato en internet pueden estar haciendo un negocio de eso, y la verdad es que muchas veces los perjudican más de lo que los ayudan, porque las personas no son abogados, son agencias de viajes o pestorcillos por ahí, pero no, si usted necesita un trámite, sí es necesario que se acerque con un abogado de inmigración. Aquí también hay muchos mitos, muchas cosas que te van diciendo cuando se te vence la visa. Entonces te dicen, no, es que tienes tanto tiempo, no, es que te van a volver a hacer el trámite, no, es que nada más tienes que ir a hacer tus huellas. Entonces, ¿cuál es la realidad y cuánto tiempo tienes en sí para poder renovar la visa? Ok, las renovaciones son un tema relativamente sencillo porque exentan entrevistas, es decir, nada más tienen que ir a una cita, que es la de biométricos. Lo correcto en tiempos, lo correcto es dentro de los 48 meses, dentro de los que se venció la visa, poderla renovar, o si estamos próximos a vencer, poder empezar el proceso dentro de los 6 meses próximos a que se vaya a vencer mi documento. Pero en sí, mientras no me pase de ese tiempo, puedo aplicar. Si ya se venció, tengo que fijarme que no se pase más de 48 meses. Si ya se vencieron esos 48 meses, bueno, si ya pasó, tengo que volver a aplicar. Me sirve como antecedente, obviamente, de que ya tuve mi visa, pero sí tengo que volver a ir a entrevista, tengo que volver a comprobar arraigo, tengo que comprobar solvencia y demás. Entonces, si ya tenemos visa, lo recomendable es nunca dejarla vencer y siempre estarla renovando. Lo que sí es común, muchas veces, incluso cuando son temas de renovación, por ejemplo, si la persona tuvo visa cuando fue niño y ahorita aplica otra vez a su renovación ya de adulto, es común que los manden otra vez a una entrevista porque quieren comprobar que ahora ellos son solventes, que sigan manteniendo el perfil que tuvieron cuando eran niños, sobre todo si lo tuvieron a través de padres, porque pues es muy fácil. Pero en este caso pues no es lo común, más bien no es lo usual, pero sí es común.
En este caso, si es una renovación común, basta con hacer la cita, ir, presentarse a los biométricos y ya tengo mi documento. Se está tardando más o menos un mes en entregar el plástico como tal, pero sí, el procedimiento es lo que hay que hacer. Oye, pero si no tienes un fin, porque no vas a salir, pero se te va a vencer la visa, de todas maneras no te ponen tanto pero, ¿o sí? No, para renovarla no, porque ahí, como no iría usted a entrevista, realmente no tiene tema de poder justificar. El problema es cuando es la primera vez o cuando usted sí va a entrevista, porque como le comentaba, tiene usted que justificar como tal que tiene ya un plan en los Estados Unidos. No nos las van a dar por si se me ofrece en algún momento, sino porque estoy pidiendo permiso para esto y esto, tal día. Entonces, si no tengo un plan como tal y es renovación, no hay problema. Realmente lleno mi formato como si fuese yo a ir a donde yo guste, ahí sí no hay ningún problema. Y ya, me toman mis biométricos, me llega mi visa y ya con visa en mano puedo cambiar incluso el propósito. Pero para la otra cuestión, sí, no hay problema. Oye, ¿y qué pasa cuando tienes visa permanente y no la has utilizado? O sea, desde niño tuviste la visa permanente y ahorita no la has utilizado. ¿La quieres utilizar porque quieres viajar, como lo que sea? ¿Se puede renovar fácilmente o no? Pues, bueno, primero, ¿sí puedes entrar con esa visa o ya no? No, actualmente ya no hay, bueno, en cuestiones de turista no son visados permanentes, es una visa que dura únicamente 10 años. Usted tiene entradas múltiples, por cada entrada tiene usted, en apariencia tiene usted hasta 6 meses, pero la verdad es que no. Tiene usted en todo momento comprobar qué es lo que está haciendo en Estados Unidos. Le dan ese lapso, digamos, porque hay personas que a lo mejor traen un tema, no es meras vacaciones, a lo mejor un familiar enfermo, cualquier cuestión, y requieren quedarse más tiempo, pero hay que comprobar en todo momento qué estoy haciendo pues, en Estados Unidos. No hay como tal visas permanentes, lo único que es permanente es la Green Card, que es una residencia, y eso se da solamente pues, por derecho, porque yo lo haya generado, o lo común, que es por un tema familiar, pero la visa de turismo jamás es permanente, siempre es por 10 años y es muy limitado. Bueno, pero si ya la tienes, o sea, porque antes la daban permanente, Ya no. no te sirve ya de nada ni como comprobante para que te la den fácilmente. Pues no comprobante, más bien la palabra sería antecedente. Le sirve para antecedente y si usted ya ha realizado algún viaje a Estados Unidos o cualquier cuestión, siempre es bueno. Sí, pero o sea, siempre es. Si no lo utilizó, de niño. nada, si no lo utilizó, pues no tienen antecedente que en algún momento le otorgaron un visado. Si la utilizó, pues tienen extrafiltros de entrada de usted y más si pues le ha dado un uso de vacaciones, pues que ha entrado y saliendo, le sirve, es algo muy bueno, pero en sí ya el documento como tal, ya no, sí necesita sacar nuevamente una visa. Señor Rafael, comentabas un tema que se me hace muy importante hace rato, de acuerdo a la reforma migratoria. Como si en Estados Unidos se tiene un control cada vez que viene un turista, en especial con visa de trabajo, tener un control de dónde trabaja, cuál es su actividad y todo esto, porque incluso comentabas que esto es propicio para que las redes de trata de personas puedan tener mayor habilidad en estos casos. ¿Hay alguna propuesta ya en el Congreso para que puedan darle seguimiento a esta propuesta que ustedes pueden hacer? Pues, gracias. Sí, en eso estamos. La verdad es que nos ponen, ya saben, trabas dentro de muchas, pero principalmente es lo que se busca, porque también aquí en México, digamos que es una laguna en la cual sí mucha gente se aprovecha, principalmente para poder obtener pues, documentación fácil, porque no hay tanto escrutinio en los papeles, porque pues, mientras la persona compruebe cómo tuvo la visa pues, y esté en el sistema de migración no tienen problema, pero pues realmente no hay una intercomunicación como lo hay en Estados Unidos, que desde el tipo de visa que viene la empresa en la que estoy, sí tienen siempre interacción, lo que es el Labor Department y el Homeland Security, siempre son dependencias que están en total, pues siempre con migración en total interacción, porque hay derechos de por medio de los empleados, hay que ver pues obviamente derechos humanos también, que no haya problemas, hay incluso muchas veces hasta temas de seguridad nacional que derivan de todo esto, entonces sí es algo muy importante. Sí hay varias propuestas dentro de las mías y de otros colegas, pero pues en eso estamos trabajando. Entonces, oye, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, adquieres un inmueble en Estados Unidos y no vas a residir allá, sino que tienes el inmueble allá y vas y vienes? ¿Se necesita alguna visa en particular para este caso? Mire, la verdad es que no es que se lo prohíban, pero hay que tener mucho cuidado, porque realmente la visa no es un tema de que usted compruebe que tiene dinero o la idea popular, sino que usted no tiene ningún fin de residencia en Estados Unidos y que tiene una solvencia económica. Entonces, si usted compra una casa en Estados Unidos,
Aquí tiene, digamos que un arma de dos filos. Así como le puede servir para que caiga bien y vean que llega y que tienen dónde quedarse y lo que sé que usted tiene dinero que aporte a la economía de Estados Unidos. Pero también está la otra cuestión, si usted llega a interpretarle eso como que tiene alguna finalidad de residencia, y más si usted tiene familia en Estados Unidos o tiene cosas que a su expediente puedan añadir una desconfianza por parte del oficial migratorio o incluso del cónsul cuando aplica la visa, pues es cuando vienen los problemas, porque en estricta teoría no tendría por qué tener algo que le facilite una residencia, porque no es una visa para que pueda residir. Ahora, si usted tiene una empresa en Estados Unidos o si usted ese domicilio lo ocupa para abrir algún domicilio fiscal o cosas así, lo puede hacer. La verdad es que no le limite. Estados Unidos, mientras usted vaya a dejar dinero, incluso ni siquiera sin entrar a Estados Unidos, puede abrir una empresa desde aquí de México. Para que usted pueda hacer eso, no tiene problema. El problema es cuando usted no tenga manera de justificar que no tiene una finalidad de residencia, porque también depende. Si la persona que la atiende en el aeropuerto le dice, muy bien, es cuando se regresa, le cae bien y no tiene problema, ok. Pero si se le hace extraño que usted tenga una casa allá, piensa que se va a quedar a vivir o cualquier cosa, le pueden hasta retirar la visa y pues va a tener problema para arreglar todo el tema de la casa y por la visa. Pero sí. Nuevamente de este lado, ¿cuántas veces puedes pedir la visa? O sea, si ya fuiste rechazado, ¿cuántos intentos puedes hacer? ¿Cuánto tiempo puede pasar entre cita y cita? Pues realmente la negativa no es un tema tan grave. La negativa es sinónimo, suponiendo que no tengo algún delito de por medio o algo ya, palabras mayores, simplemente es sinónimo de no di confianza. Algo vieron que no califiqué en el perfil, no satisfaje esos requisitos, tanto de solvencia como arraigo, y pues realmente aquí no hay una limitante. Yo puedo aplicar todas las veces que tenga mientras esté dispuesto a pagar la tarifa consular, hasta que se me acabe el dinero prácticamente. Pero aquí el tema es no generar lo mismo, malentendidos, porque la verdad es que a nadie nos urge irnos a Las Vegas, nadie nos urge irnos a Chicago. Entonces realmente A mí sí. Me pueden mandar. A mí también a veces por vacaciones, Ya me voy. pero bueno, la realidad es que más bien aquí el tiempo de espera, que se escucha mucho eso de los 6 meses, realmente no es que sean 6 meses, más bien la pregunta es cuánto tiempo se tarda la persona en darle la vuelta al problema por el cual se la negaron. Si no tengo trabajo y me la negaron porque no tengo solvencia, pues cuánto tiempo consigo yo un trabajo, ya tengo pues, estados de cuenta, ya tengo un ahorro considerable. Entonces no es tanto tiempo de dejar pasar nada más tiempo porque sí, sino de yo trabajar en el problema por el cual me la negaron. Que ellos obviamente nunca te van a decir por qué se las negaron, porque pues con esto evitan fraudes, evitan que regresemos a las 2 semanas con documentación apócrifa. Entonces realmente no vamos a saber nosotros por qué nos la negaron, pero pues al final ya platicando y una persona siente en el fondo por qué fue, pues ya platicando ya sabemos cómo darle la vuelta al problema. Pero bueno, a grandes rasgos, las veces que sean necesarias, nada más no generar malentendidos y hacer las aplicaciones otra vez pues de manera estratégica, ya con conciencia del proceso y de lo que necesito. Hola, buenos días. Buenos días. Una pregunta, ¿qué tiempo están tardando ahorita ya en entregar las visas? Porque bueno, sabemos que a raíz de lo de la pandemia Sí. hubo muchos atrasos. ¿En entregarlas o en ir a la cita? Ir a la cita. Pues tenemos ahorita, creo que el último tenemos en julio del 2025. Bueno, ahorita sí hay forma de conseguirla antes, sí están ya hasta 2026, 2027, pero sí hay forma de poderla conseguir hasta este año. Ya después de la entrevista se están tardando como un mes más o menos en entregar el plástico como tal, pero sí. Ok, ¿y en los estados de la República? Igual, ahora sí que es un tema, más bien ahí lo que yo siempre les pregunto es qué quieren priorizar, ubicación o tiempo. Entonces si quieren tiempo, a donde encontremos, pero sí se las podemos conseguir, o si quieren algún lugar en específico, pero pues tomando en cuenta que hay que estarla buscando, si está difícil. ¿Las renovaciones también están tardando tanto? No tanto, sí están también un poco complicadas, pero esas sí están relativamente mucho más sencillas. David, Google MX, una pregunta referente a inversionista. Si me quiero ir como inversionista, ¿cuál es la cantidad mínima que me van a ofrecer como inversionista y qué tipo de visa se trata ahí de tramitar? Ok, la visa de inversionista, que es la de interés nacional, la EB2 en este caso, es una visa que, mire, como tal no hay un monto específico. En el mundo migratorio, más que montos específicos, se busca que todo el perfil tenga cierta congruencia y cierta lógica. Entonces, más bien aquí, ¿qué tipo de proyecto tiene usted para invertir? Y la gente que normalmente aplica este tipo de visas es gente que busca transportar prácticamente su empresa de aquí a Estados Unidos. Entonces tiene que usted comprobar dentro de los criterios que tiene una empresa que ya funciona, que ya es atractiva para los Estados Unidos y pues prácticamente tener el plan de inversión. La gente que también aplica este tipo de visa normalmente ya ha tenido alguna de turista, ya ha hecho alguna labor de scouting de ver, pues a lo mejor quiero poner mi empresa acá, ya tengo algún socio allá,
pretendo contratar a tales personas. Entonces tiene que tener más que nada, más que cantidades específicas, ya un proyecto sólido de inversión que usted pretende ir a hacer allá. Pero sí, la visa específicamente es la EB2, es de interés nacional y le permite a usted ir con Green Card e incluso llevar a su familia. Gracias.